Un año más y ya van 32 de la celebración de la Feria Apícola de Pastrana, que cada año atrae a más gente, y no solo del sector de la miel, sino también a muchos turistas y curiosos que quieren descubrir lo último sobre este tradicional manjar. Es la feria más antigua dedicada al sector apícola y que consigue reunir expositores no solo de España, sino también de las empresas más importantes de Europa e Iberoamérica, ya que cuenta con representantes de Portugal, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Argentina y la incorporación por primera vez de Polonia. En Pastrana se presentan los avances tecnológicos incorporados al sector, así como los productos apícolas directos, miel en sus distintas variedades, polen, jalea real, propóleos y cera. Y no solo eso, sino que cada vez son más las empresas que introducen el uso de los productos apícolas en líneas de tanta actualidad como son la dietética y la cosmética. También esta feria supone un impulso para nuevos artistas que cada año se animan a diseñar el cartel ilustrador de la feria. Ya se conoce el que será el cartel de la feria del próximo año. Además de mostrar los productos, también tienen lugar varias conferencias para ilustrar acerca de los últimos avances, pero también de las preocupaciones actuales del sector. Un ejemplo de ello son las investigaciones que se están llevando a cabo desde el Centro Apícola de Marchamalo, donde buscan la excelencia de la miel y también estudian las enfermedades que pueden afectar a las abejas. En la actualidad, lo que más preocupa es el efecto que están teniendo sobre las abejas los plaguicidas neurotóxicos, que afectan al sistema nervioso de los insectos, causándoles parálisis y hasta la muerte, pero no suponen un riesgo para la salud humana. Ante esto, organizaciones de apicultores y ecologistas han pedido al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que defienda la prohibición total de los plaguicidas neurotóxicos ante la Unión Europea, ya que son peligrosos para estos polinizadores. Pudimos hablar con Mariano Higes, investigador del Centro Apícola, y quisimos preguntarle acerca de estos plaguicidas y la amenaza que suponen. Para conocer un poco mejor los temas que actualmente preocupan al sector apícola, hemos quedado con Mariano Higes para profundizar en el tema de los plaguicidas neurotóxicos, que de qué forma afectan a las abejas y queríamos saber si esto de verdad es una amenaza real para estos insectos. Bueno, actualmente hay mucha controversia sobre el papel real que estas sustancias juegan en la salud de las abejas. Una cosa es evidente, que como insecticidas que son, en condiciones de laboratorio, si tú enfrentas un insecto o un insecticida, este u otro, pues el insecto se va a morir. Existe discrepancias sobre el efecto real que tiene en condiciones de campo, porque son unas condiciones totalmente diferentes a las de laboratorio. Y es cierto que no existe una producción científica que demuestre de manera cierta que todos los efectos de mortalidad de las colonias de abejas que se están dando en condiciones de campo se pueden considerar que son debidas a este tipo de sustancias. Es cierto que en zonas donde se realice una agricultura muy intensiva y en las que se utilice de manera masiva, sí puede haber una cierta relación con este tipo de sustancias neurotóxicas, estos insecticidas neurotóxicas. Pero si echamos un vistazo a toda la geografía española, podremos ver que hay muchas zonas en las que no hay cultivos, zonas donde hay fundamentalmente flora silvestre, en las cuales el fenómeno de mortalidad de colonias de abejas también se está dando. O sea que por un simple azar está claro que en estas zonas estas sustancias no pueden ser las responsables. Tal y como nos comenta Higes, aún no está demostrado de forma científica que este sea un problema real con el que se encuentran en este momento las poblaciones de abejas. A pesar de eso, quisimos conocer cuáles son los efectos que estos plaguicidas tienen sobre los insectos. ¿Qué es lo que se le achaca a estas sustancias? Es decir, ¿cuál sería el efecto que provocan en las abejas? Pues por lo que podemos encontrar en la bibliografía, se relaciona con una pérdida de la capacidad de las abejas para orientarse y regresar a sus colmenas, con lo cual la colmena perdería población y acabaría despoblada. Pero aunque es cierto que se han publicado algunos trabajos en revistas científicas en condiciones controladas, no existen evidencias claras de que esto en condiciones de campo, con los usos que se dan fundamentalmente en el maíz o en el girasol, se esté produciendo. ¿Cuáles son los cultivos que más afectados se ven o que más uso hacen de estos plaguicidas? Mira, recientemente la Comisión Europea está valorando la prohibición del uso de tres sustancias en concreto, que son el tiametoxan, la imidacloprida y el clortalonil, en el tratamiento de las semillas de girasol, maíz, colza y soja.
porque existirían evidencias de que en estas situaciones podría haber una problemática. En la situación española está claro que ni el algodón, ni la colza, ni la soja tienen un excesivo interés para los apicultores. Podría haber alguna problemática asociada al maíz y al girasol, pero no en todas las plantaciones de girasol y de maíz de nuestro país se están utilizando estas sustancias para tratar las semillas. O sea que nosotros lo que hemos defendido en una reunión que hemos tenido el martes y el miércoles en Bruselas es que antes de adoptar medidas pues hace falta una evidencia científica. En primer lugar, analizar la realidad agrícola de los países del sur de Europa, que es donde se realiza la apicultura profesional. En segundo lugar, analizar el tipo de apicultura que se hace en los países del sur, que es muy diferente al que se hace en los países del norte de Europa o en otras zonas del globo. Y en tercer lugar, ver si realmente esas sustancias son un riesgo real para las abejas en nuestras condiciones agrícolas y apícolas y si existen otras causas que pueden tener mucho más peso y mucha más importancia en la mortalidad de las colonias de abejas, otros pesticidas u otros patógenos. Recientemente tuvo lugar una reunión en Bruselas para debatir estos temas y las conclusiones fueron que aún queda por investigar. O sea, podemos decir que actualmente sería un poco precipitado, ¿no?, el de entrada censurar esos plaguicidas sin antes hacer un estudio más completo. Si atendemos a la información científica que se dispone actualmente, sí. O sea, las mismas evidencias que puede haber de que estas sustancias estén implicadas en la mortalidad de las colonias de abejas las hay para otros muchos agentes, probablemente mucho mejor documentados científicamente. Entonces, nosotros consideramos que efectivamente se debe de analizar con detenimiento antes de tomar una medida que probablemente pueda afectar de manera muy importante, por ejemplo, a la agricultura. Porque esto lo que haría es que no podrían utilizar ese tipo de plaguicidas y que ¿cuáles serían las alternativas que se les propone? Pues mira, precisamente de esto se habló en la comisión. Las asociaciones que se dedican a producir maíz presentaron unos datos que indicarían que la prohibición de este tipo de tratamientos de las semillas del maíz provocaría unas pérdidas económicas muy importantes sin estar claras cuáles son las alternativas que ellos podrían utilizar. Entonces creo que se debe de poner en una balanza y valorar todos los riesgos, por supuesto, que se debe de ser inflexible con el permitir la utilización de pesticidas en el campo que puedan atentar contra los polinizadores. De eso estamos totalmente de acuerdo. Y probablemente se deba de exigir a las empresas que se dedican a vender y a registrar estas sustancias unas pruebas toxicológicas y unos factores de seguridad mucho más fuertes que los que hay actualmente. Probablemente sí, pero de ahí a irnos al otro extremo y sin unas evidencias científicas claras y a falta de un análisis detenido, el prohibir el uso de unas sustancias que probablemente están permitiendo que la productividad de maíz en los países del sur de Europa nos permita ser prácticamente autosuficientes, pues probablemente las pérdidas económicas no compensarían este tipo de decisiones. Además de este caso concreto de los plaguicidas neurotóxicos, que es una de las mayores preocupaciones para los apicultores de nuestro país, también quisimos ponernos al día acerca de las últimas investigaciones que ha llevado a cabo este centro apícola de Marchamalo. ¿Qué proyectos son los que estáis llevando a cabo aquí desde el centro apícola? Desde el año 2004, cuando el fenómeno de la mortalidad de colonias de abejas empezó a dar en España, el grupo de trabajo del Centro Agrario de Marchamalo nos dedicamos a estudiar todas las posibles causas que pueden estar relacionadas con la muerte de las colonias de abejas. Y a través de varios proyectos de investigación, fundamentalmente financiados con dinero del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, pues nos planteamos hacer un estudio epidemiológico de todas las posibles causas, como te he comentado, que podrían ocasionar la muerte de las colonias de abejas, desde los pesticidas a los patógenos, a las prácticas agrícolas, etcétera, etcétera. Hicimos un primer estudio en los años 2006-2007, que ha dado como resultado una tesis doctoral que se ha leído recientemente y que aportó datos muy esclarecedores de cuál era la situación real. Vimos que los principales problemas estaban asociados al control de dos parásitos, que son los mayoritarios en las abejas, que son Varroa destructor y Nosema ceranae. El primero, que a pesar de que existe una normativa que obliga a realizar un control, no se está cumpliendo, porque no se aplican los medicamentos de manera adecuada. Y el segundo, que es un patógeno exótico que descubrió nuestro laboratorio en el año 2005 y contra el cual no había tratamientos, el problema fundamental es que su prevalencia se ha disparado en los últimos años y se carecen de medicamentos veterinarios para su control. O sea, estos son dos problemas
muy prevalentes en nuestra apicultura. Y en cuanto a los pesticidas, lo que nos encontramos al analizar el polen y la cera de las colmenas, que son bioacumuladores y nos cuentan un poco la historia de lo que ha sucedido en la colmena, lo que nos encontramos era que los principales residuos eran de sustancias acaricidas que generalmente la apicultura utiliza para combatir varroa. De que los problemas estaban asociados más a patógenos que a pesticidas, pues estaba totalmente confirmada. La conclusión es que tras repetir los estudios entre el año 2010 y 2011 para comprobar si continuaba la misma tendencia, demostraron que seguía de actualidad y que por lo tanto los problemas de tipo parasitario eran más preocupantes que los producidos por plaguicidas. Sin duda, esta nueva edición de la Feria Apícola está marcada por la alerta ante estos plaguicidas y por la sensibilización común de seguir cuidando este sector que tantos beneficios nos aporta, ya que según datos de la FAO, por cada euro que las abejas producen en forma de miel, polen, cera y propóleo, revierten 20 en forma de polinización. Solo para Europa se estima que el valor anual de la polinización es de unos 22.000 millones de euros. Por lo tanto, hay que seguir impulsando el mundo de las abejas y manteniendo nuestra denominación de origen de la miel de la Alcarria, que acaba de cumplir 20 años y es una de las señas de identidad más remarcables de nuestra provincia. Y este fin de semana tenemos una oportunidad inmejorable para conocer todos los secretos y virtudes de la miel, un año más en la Feria Apícola de Pastrana, oportunidad para saborear lo más dulce de nuestra provincia y aprovechar de paso para descubrir el pueblo de la princesa de Éboli.